Bienvenido una vez más a tu discipulado Transformando Ciudad. Hoy es la tercera parte del tema la moneda del reino. Cuando nosotros hemos hablado en estos días acerca del dinero, ¿verdad? Y hemos hablado del efecto causado de lo que puede generar el dinero en nosotros, es bueno hacernos una pregunta para comenzar el inicio de este tema el día de hoy. Si alguna vez hemos estado hablando de la moneda del reino y hemos estado tocando, pastor, lo que significa la moneda del reino, ¿cuál es esa famosa moneda entonces? Porque si no has hablado del dinero y hemos hablado de sus efectos, tanto positivos como negativos, y todavía seguimos hablando de ello porque es un tema demasiado extenso. Cuando hablamos del dinero hemos llegado a la conclusión de que es un tema muy, pero muy amplio que abarcaría prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, porque en cada uno hemos podido concordar o hemos podido entender que en cada área de la sociedad mayormente gira alrededor del dinero. Están los proyectos personales, están los sueños, los éxitos, están el deseo de crecer, lo que llamaríamos los constructores de sociedad, los hombres y mujeres que continuamente hacen todo lo posible para ir construyendo una sociedad, y esa sociedad se va fundamentando y va creciendo también con la ayuda y la bendición del dinero. Pero ¿qué pasa cuando aquella construcción de sociedad, ¿verdad?, a través de hombres no se logra de la manera correcta por el desvío del corazón, por la distorsión de la mente, la distorsión de la conducta, y entonces en esto entraría el dinero, que es lo que serían las riquezas, la finanza, la economía del mundo, entra en una distorsión perversa y se desvía todo aquel propósito verdadero al cual desde el principio de la creación fue constituido en Dios un deseo de que la sociedad fuera constituida en una bendición continua y constante. Lo vamos a ver desde el principio, pero también vamos a ver desde el principio y vamos a comprender toda la distorsión que ha habido, y entre ellas el anuncio o el desenvolvimiento, si se podría decir, el desarrollo del dinero en la vida social, en la vida de las personas y en este tiempo en la vida de nosotros también los creyentes. Es tremendo porque cuando hablamos de la moneda del reino, si preguntáramos entonces, pastor, ¿cuál es entonces la famosa moneda del reino? Porque si no estamos hablando de una moneda física, explícanos cuál es esa moneda. ¿Cuál es esa moneda entonces que la Biblia nos habla y nos da una pista y nos dice que no es una moneda en un banco material, en un banco físico, en una institución financiera de este mundo, sino que la Biblia nos habla que es una moneda circulante, ¿verdad?, en el banco del cielo, porque la Biblia nos hace entender eso cuando hablamos en aquella cita que el Señor dice que construyamos, ¿verdad?, riquezas en el cielo. Entonces, si allá hay una construcción de riqueza, es porque existe en ese banco del cielo, en ese banco espiritual, existe una moneda que circula, una moneda que sale, que lleva un fin y retorna y va generando una ganancia. Y entonces allí donde el creyente con entendimiento y sabiduría va viendo aquellas riquezas que se van acumulando espiritual en su vida y va desarrollando una vida plena, una vida en prosperidad, una vida con verdadero propósito. Se van entendiendo las capacidades correctas y se va desarrollando ese propósito de vida correcto en nosotros y el entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos dejado o dejamos atrás o dejamos a un lado, ¿verdad?, una vida ficticia, un piso ficticio en el cual no era un soporte verdadero, sino que aprendimos a través de esa moneda del reino, a través de esa riqueza, de esos recursos del reino, a crecer y a prosperar verdaderamente. Comencé a encontrar lo que verdaderamente me prosperaba y lo que verdaderamente me bendecía. Entonces, cuando yo comienzo a entender todo eso, nos vamos dando cuenta del desarrollo espiritual y de la madurez que vamos alcanzando y de la bendición y de la sabiduría que viene de Dios para nosotros. Entonces, comencemos en este hermoso día, ¿verdad?, hablando de esa moneda, y quiero irme de una vez al plano en cuanto a esto, porque esa moneda del reino no es más, sino, y no es más que otra, sino la palabra misma de Dios. La moneda
moneda del reino es la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo así? Si tú bien recordarás, aquellos que han leído la Biblia en alguna oportunidad, no sé si recuerdan cuando Isaías a través de su profecía dijo lo siguiente: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para que todo aquello que yo le envíe y hará todo lo que yo quiera. Escucha este principio cuando hablamos de la moneda del mundo, de las monedas circulantes que rigen los sistemas financieros de este mundo. Hablamos de una moneda, hablamos de un recurso que es puesto, ¿verdad?, en una dinámica comercial, en una dinámica económica que tiene la finalidad de ir, ¿verdad?, de ir avanzando en medio de la sociedad, pero tiene la finalidad de regresar. Es lo que llamamos el dinero circulante. El dinero tiene la función, a través de los bancos, a través de las instituciones financieras, a través de la sociedad, ponerse en circulación desde las empresas, desde los altos gobiernos, y comenzar allí a descender en forma de cascada. Pero ese dinero puesto en inyección sobre una nación, sobre un planeta, sobre una entidad, sobre algún lugar, tiene que regresar, pero tiene que regresar multiplicado, y eso es lo que genera bienestares económicos, riqueza, comienza a generar crecimiento, comienza a generar crecimiento de infraestructura comercial, eléctrico, en todas las áreas de nuestra vida. Pero algo que tenemos que entender, no soy economista, pero hemos entendido aquellas cosas básicas, que el dinero tiene que venir en una circulación constante, es donde se inyectan las riquezas para que la sociedad pueda alcanzar. Eso es lo que se llama la inyección del dinero, pero que a la larga tiene que retornar a los bancos, a las instituciones financieras, para después hacer un evalúo y volver a presentar. Y ese dinero que viene multiplicado cada día se va multiplicando de alguna manera, cada día más, que entonces el recurso de trabajo es donde se convierte en la mayordomía de todo aquello que se desarrolla en una sociedad. Pero ¿qué pasa con la moneda del reino? ¿Qué pasa con aquella moneda que si estamos hablando de un banco espiritual, ¿verdad? Estamos hablando del banco de Dios. ¿Qué sucede con la moneda? El mismo principio, porque tienes que recordar algo que yo siempre he enseñado: lo físico no se manifestó primero, lo espiritual se manifestó primero. Lo físico viene producto del desarrollo primeramente de lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de la moneda del reino, estamos hablando de una moneda que es puesta en circulación por su creador, una moneda que va a llevar una finalidad y un propósito, y a la larga tiene que regresar prosperada en un propósito, en un bien espiritual que genera crecimientos y riquezas maravillosas para la humanidad. Esas riquezas espirituales que la Biblia nos habla son aquellas que van dándole retroalimentación a nuestra vida, que van generando en nosotros propósito y vida, conocimiento y entendimiento, y en el fondo del interior van generando en nosotros la felicidad plena por eso es que no vamos a ir, ese creyente, a medida que va entendiendo todos estos propósitos, se va a ir sintiendo más completo, más pleno. Aunque la Biblia nos habla, el apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos y alcancemos la medida de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, en ese crecimiento que vamos, porque todo el que se mete en el mundo de querer crecer, de querer avanzar en el crecimiento, necesita ir sintiéndose en esa plenitud, y la intención es alcanzarlo todo, mientras el mundo tiene el principio de alcanzar todas las satisfacciones materiales que pueda haber dentro de un sistema. En el reino de los cielos la intención es alcanzar el máximo valor de la riqueza, que es Cristo, y es allí nuestro propósito, que no se puede perder de vista. Ahora bien, esa moneda de la cual hablamos, lo dije hace rato, se llama la palabra de Dios. Esa palabra que es puesta en circulación sobre la tierra, que es puesta en circulación en una sociedad, en un país, en una nación, que es puesta en una casa, en un parque, en un trabajo, en una oficina, en cualquier lugar. Es una circulación, es una moneda que lleva un fin. Es una moneda que lleva el fin de prosperar, de hacer crecer, de multiplicar el valor que lleva la persona. Aquella moneda va acompañada de una fe. Por eso vamos a entender esto, que es maravilloso. Cuando nosotros nos vamos a los relatos bíblicos, vamos a conseguir a muchos hombres que pudieran dando el ejemplo de lo que son del manejo del dinero en la tierra, de hombres que fueron prosperados grandemente. A mí me encanta la Biblia porque habla de esa prosperidad que hombres de Dios en su llamado alcanzaron en algún momento. Podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar el caso de un hombre como Aarón, el caso como el hombre como Samuel, pero también podríamos hablar como un caso
como por ejemplo el de Abraham, el de Isaías, el de Jacob, el de José. Podríamos hablar del caso de David y el de Salomón, hombres que fueron prosperados tremendamente, pero sus circunstancias de prosperidad no fueron las mismas, ni similares. La misma circunstancia como prospera Moisés no es la misma causa o la misma forma como prospera Salomón. Allí en cada uno de ellos hay una enseñanza y en cada uno de ellos hubo una moneda que ellos necesitaron para poner en circulación. Esa moneda, que fue la palabra, se representa en el llamado que ellos reciben. Ellos reciben un llamado espiritual a través de esa palabra de Dios que los insta, que los llama, donde Dios pone esa palabra circulante en el corazón de ellos. Pero ellos conectan esa palabra, esa moneda la reciben con una fe, haciendo un enlace entre lo que es el cielo y la tierra, y comienza ese trabajo dentro de este propósito que comienza a generar una circulación constante. Esa fe puesta al inicio en cada uno de sus llamados, porque cada uno de ellos tiene algo en particular, cada uno de ellos recibió la moneda del reino, pero para que fuese puesta en circulación, ellos a través de su fe actuaron en el llamado, creyeron al llamado y comenzaron a trabajar en forma de ese propósito. Al final de sus vidas, al final de sus historias, vamos a ver que sus vidas de inicio no fueron las mismas como culminaron. Muchos de ellos terminaron exitosamente prosperados, no solamente físicamente, sino que terminaron prosperados también en su alma, en su conocimiento y en el entendimiento. Ahí tenemos el caso de Jacob, un muchacho que prácticamente era un engañador, prácticamente era un usurero, prácticamente era un extorsionador, era un mentiroso engañador. Pero cuando Jacob termina el final de su historia, vemos un hombre totalmente cambiado, un hombre que había entendido a través de los años y los procesos lo que representaba su llamado y el deseo que a través de él la sociedad y el propósito de Dios para con el pueblo de Israel se cumpliera, y se completó en su hijo José. Qué maravilloso eso. Vemos el llamado de Moisés, un hombre que comienza en una realeza, comienza y prácticamente crece dentro del mejor sistema egipcio que se haya podido hablar en la historia. El hombre crece prácticamente como un príncipe de Egipto. Después vemos el proceso de tener que partir producto de las cuestiones humanas, y vemos el llamado de Dios él en un desierto. Lo vemos como es llamado en medio de aquel tiempo. Dios pone una palabra en él, pone una moneda en él. Por eso Jesús lo habla. Jesús habla de esa moneda preciosa, habla de la parábola de esa moneda preciosa, que es lo que representa verdaderamente en nuestra vida. Vemos como Moisés entonces recibió esa palabra, la creyó en fe, conectó la palabra con el cielo, conectó su vida con el cielo a través de aquella moneda circulante. Y podríamos decir que aquel hombre que un día fue príncipe de Egipto pasó a ser uno de los hombres más mansos que existió sobre la historia, tanto así que dio testimonio de él mismo, de su mansedumbre. Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros se nos habla de la moneda del reino, estamos entendiendo que la moneda del reino es esa palabra de Dios que lleva vida por sí sola. Algo que yo he enseñado a través de los tiempos es que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es viva, ella lleva vida. Donde la palabra de Dios se ha puesto en circulación, todo aquello que esté muerto tiene que vivir, porque ese es el propósito espiritual de la palabra. Cuando hablamos entonces del dinero, entonces tendríamos que ver la comparación. Oye, pastor, entonces, ¿qué representan las riquezas humanas o las riquezas, sí, de la riqueza de este mundo, y qué representan las riquezas divinas? Una de la otra pueden vivir separadas. Yo pienso que no, porque ciertamente una complementa a la otra, pero la riqueza importante en la esencia humana es la que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios para generar en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro llamado propósito, se tiene que ir aumentando, tiene que ir generando en nosotros un impacto de crecimiento. Es el deseo de que eso vaya, es el propósito de Dios que vaya en crecimiento. Y resulta ser que lo demás que vendríamos hablando de la riqueza es el beneficio de una vida consagrada a nuestro Señor con los principios correctos. ¿Es fácil? No. Es aquí donde comienzan nuestras grandes batallas.
Es aquí donde están nuestras luchas. Es aquí donde hablamos entonces de los efectos que hemos hablado, negativos y positivos del dinero en nuestra vida. La Biblia lo dice, lo dijimos en la clase pasada, el mal de todos los males es el amor al dinero. Comenzamos a ver que la raíz de todo problema social, la raíz de las separaciones, la raíz de los divorcios, la raíz de las muertes, la raíz de la prostitución, la raíz de la droga, la raíz, hermano, de todo mal, de la extorsión, de la corrupción, de la ambición, de todo, de la codicia, la raíz de la vanagloria, la raíz de la envidia, la mayoría, todo radica en el dinero. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que ver que cada uno, ¿verdad? Cada factor, cada moneda, tanto la espiritual como la física, tiene un amo y señor y está controlada, mientras la moneda de este mundo está bajo el control y dominio de las tinieblas. Lo dice Juan en el capítulo 3. Vemos la otra parte. Vemos la moneda del reino, que es una moneda espiritual puesta y representada por Dios mismo. Yo siempre he hablado en poco conocimiento de esto, que toda moneda de cualquier país necesita un respaldo, ¿verdad que sí? Un respaldo. Y el respaldo de la moneda del mundo está fundamentada en su príncipe, en su Dios, pero el respaldo de la moneda del cielo está representada y está valorada, está allí valorada por el mismo Dios que la pone en circulación. Es el compromiso, el aval de que aquella palabra circulante se va a cumplir, está en el mismo Dios. Es decir, que lo que Dios suelta verdaderamente a través de su espíritu y es verdaderamente sale de él, es una palabra que se va a cumplir. Por eso el profeta lo dice, no volverá a mí vacía. Entonces hablamos de todos estos vicios ocultos del dinero porque lo hemos dicho y es bueno recalcar todo esto, porque a medida que vamos entendiendo estos principios nos vamos dando cuenta de realmente nuestras batallas. ¿Por qué? Porque la manera como el dinero es visto, por ejemplo, como la gente que no conoce a Dios, como aquellos que conocen al Señor, debería ser visto de una manera muy diferente. Mientras para uno es la construcción de sus sueños y de su vida, la construcción de su futuro, para otro es sencillamente una bendición para él y para una bendición para alcanzar a otro. La intención de Dios es que las riquezas de esta tierra se convirtieran en bendición para seguir extendiendo el propósito. Eso siempre fue lo que quiso Dios a través de Adán y Eva, que a través de todo lo que produjeran, las familias, los hombres fueran bendecidos a través de todo lo que ellos produjeran y esas riquezas espirituales llevaran más valor que todo lo que ellos pudieran alcanzar en este mundo. Por eso es que vemos las grandes batallas y los grandes conflictos y lo decimos. Por ejemplo, hemos tocado el tema de todo lo que genera el dinero a nivel del alma, porque si hablamos y hablando de un punto negativo del dinero, hablamos cómo el dinero puede despertar las concupiscencias más oscuras de las personas, puede despertar las pasiones más fatales que pueden haber. Por dinero se ha matado, por dinero se ha destruido a alguien, por dinero alguien alguna vez ha desaparecido de esta tierra a otro, por dinero se han hecho grandes engaños, grandes mentiras, grandes estafas. El mundo está lleno de grandes atrocidades, producto de el tener mucho, la riqueza de ambicionar mucho. Y esto es tremendo porque es lo que hablamos. Por eso la palabra dice que todo hombre que pone sus ojos allí en la riqueza, ¿verdad? De su corazón quedará atado a eso, en alcanzar solo lo que representa toda aquella ambición humana. Es la construcción de ese edificio sobre su propósito, sobre su riqueza, sobre sus esfuerzos. Mientras en la moneda del reino, como es una fe, depende de todo lo que Dios vaya agregando y de la mayordomía que vayamos aplicando. Lo dijimos la vez pasada. Y es un tema que tenemos que seguir tocando. Hablamos de que el dinero despierta en nosotros, puede despertar en nosotros lo que se llama la verdadera intención del corazón. Tenemos que aprender a medir nuestro corazón. Tenemos que aprender a saber qué realmente representa, cuál es la medida de nuestra fe, cuál es la medida de nuestro yo, cuál es la medida de ese conocimiento que está en nosotros, qué verdaderamente esperamos, qué es lo que verdaderamente deseamos.
¿Qué es lo que verdaderamente queremos alcanzar cuando nos conectamos con alguien, cuando nos acercamos a alguien, cuando nos llegamos a él? ¿O qué es lo que verdaderamente queremos recoger? ¿Por qué no tener esas cosas claras? Nos llevan a las distorsiones. ¿Por qué? Porque esto es un tema tremendo, porque como lo dije, la mayoría de los males y la mayoría de las grandes tragedias radican en el punto del dinero. Y la Biblia nos habla de la intención verdadera, del deseo de Dios, de que nosotros seamos bendecidos a través de las riquezas divinas. Por eso seguimos y continuamos en este tema maravilloso, cuando el Señor lo dijo, lo aclaró, pues, el mal de todos los males, el amor al dinero, y lo venimos tocando una y otra vez. Es un tema bastante amplio, pero es bueno tocar estos tips. Entonces quiero concluir de la forma de la información, quiero concluir con la información que te di. La moneda del reino es la palabra del Señor. Si tú necesitas una moneda eficiente para la vida de fe, para tu vida plena y de prosperidad verdadera absoluta, necesita el hombre tener a su mano la palabra del Señor. La palabra del Señor es aquella que nos enseña que nosotros, a través de la fe, a través de la acción, a través de la mayordomía, ¿verdad?, a través del creer de ese llamado del Señor, como lo creyó, se lo dije, aquellos hombres de la Biblia, como lo creyó Moisés, lo creyó Abraham, lo creyeron aquellos hombres que fueron prosperados, pero que ellos nunca abandonaron su llamado, porque trabajaron en pro de su llamado. Al contrario, las riquezas alcanzadas por ellos, lo que hicieron fue bendecir y aligerar el propósito, o construir el propósito de Dios en su vida para el llamado de Dios. Sus riquezas fueron usadas para los beneficios del propósito y del llamado de Dios. Es allí la diferencia de verdadero entendimiento y del entendimiento del mundo, del entendimiento incorrecto. Es aquí donde vendrán las batallas, las confrontaciones, es aquí donde vendrán las guerras de las ideas del pensamiento, las ideas del qué hago o no hago. Por eso, tener el concepto claro de lo que representa el dinero en nosotros nos hará mejores personas delante de la sociedad. Le daremos, y tenemos que revisar la medida del corazón. ¿Qué posición tiene el dinero en nuestra vida y qué posición tiene la moneda del reino en nuestra vida? ¿Te acuerdas de la moneda? La parábola de la moneda, la vamos a hablar. Aquella moneda preciosa que fue conseguida. Bueno, necesitamos esa moneda circulante, esa moneda para seguir construyendo, aquella moneda que vamos a multiplicar, aquella moneda que vamos a poner a reproducir. La necesitamos todos los días. Para mí ha sido un gusto estar en esta mañana una vez más contigo en tu discipulado Transformando Ciudad. Te invito a que te suscribas al canal, que sigas con nosotros, que nos des un like, que nos apoye, que nos siga. Estamos tratando de generar un material y un contenido para el crecimiento espiritual de nuestra vida, para que se cumpla en nosotros lo que dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchas bendiciones, hasta el próximo espacio.